Origen de la teoría estructuralista de la administración. Los orígenes de la teoría estructuralista de la administración fueron los siguientes. Primero, la posición entre las teorías clásicas y de las relaciones humanas, incompatibles entre sí, hizo necesario encontrar una posición más amplia y comprensiva, que integrara los aspectos que eran considerados por una y omitidos por la otra y viceversa. Segundo, la necesidad de visualizar la organización como unidad social grande y compleja, donde los grupos sociales interactúan, que comparte algunos de los objetivos de la organización, como su viabilidad económica, pero que puede ser incompatible con otros, como la forma de distribuir las utilidades de la organización. Tercero, la influencia del estructuralismo en las ciencias sociales y su repercusión en el estudio de las organizaciones. El estructuralismo tuvo una fuerte influencia en la filosofía, psicología, antropología, la lingüística, llegando hasta la teoría de las organizaciones con Thompson, Etzioni y Blau. En las ciencias sociales, las ideas de Levi, Strauss. La estructura es una construcción abstracta de modelos para representar la realidad empírica. Gurwitch, la estructura es el conjunto de relaciones sociales en un momento dado. Karl Marx dice, la estructura está constituida por partes que, a lo largo del desarrollo del todo, se descubren, se diferencian y, en una forma dialéctica, ganan autonomía unas sobre otras, manteniendo la integración y la totalidad o reunión entre sí, pero por la reciprocidad instituida entre ellas. Y de Max Weber dice, la estructura es un conjunto que se constituye, se organiza y se altera, y sus elementos tienen una cierta función bajo una cierta relación, lo que impide el tipo ideal de estructura que retrate fiel e integralmente la diversidad y variación del fenómeno real. Cuarto, nuevo concepto de estructura. Es la estructura la que permite reconocer el mismo río, aunque sus aguas jamás sean las mismas, debido al continuo cambio de las cosas. Estructura es el conjunto formal de dos o más elementos, que permanece inalterado sea en el cambio o la diversidad de contenidos. Ahora bien, hablemos de la sociedad de organizaciones. Para los estructuralistas, la sociedad moderna e industrializada es una sociedad de organizaciones de las cuales depende el hombre para nacer, vivir y morir. Estas organizaciones son diferenciadas y exigen de sus participantes determinadas características de personalidad que permiten la participación simultánea de las personas en varias organizaciones, en las cuales varían los papeles desempeñados. El estructuralismo amplió el estudio de las interacciones entre los grupos sociales, así el de las interacciones entre las organizaciones sociales. De la misma forma en que los grupos sociales interactúan entre sí, también lo hacen las organizaciones. Debemos tener presente lo que es la organización moderna. Esta es más eficiente por dos razones básicas. La primera es que los cambios históricos ocurridos en la sociedad permitieron un ambiente social más compatible con las organizaciones. Y la segunda es que las teorías de la administración desarrollaron técnicas para planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Las organizaciones constituyen la forma dominante de institución de la sociedad moderna. Son la manifestación de una sociedad altamente especializada e indeterminante que se caracteriza por un creciente patrón de vida. Las organizaciones permean todos los aspectos de la vida moderna e involucran la participación de numerosas personas. Cada organización está limitada por recursos escasos y por eso no puede aprovechar todas las oportunidades que surgen. De ahí el problema de determinar la mejor asignación de recursos. Bueno, esta se divide en dos, que es donde nos habla sobre el hombre organizacional. Saber que estas se enfocan en la proliferación de las organizaciones complejas y muestran el surgimiento del hombre organizacional.
donde nos habla que la teoría clásica caracteriza al Homo economics y la teoría de las relaciones al hombre social. Los estructuralistas se enfocan en el hombre organizacional, aquel que desempeña diferentes papeles en diversas organizaciones dentro de una sociedad moderna e industrializada. Para tener éxito en todas las organizaciones, el hombre moderno debe tener ciertas características de personalidad, como la flexibilidad, la tolerancia a las frustraciones, la capacidad de postergar las recompensas y el deseo permanente de la realización. El segundo tema es los papeles sociales, donde las personas desempeñan papeles en la organización social. Papel es el nombre dado a un conjunto de comportamientos solicitados a una persona. Es la expectativa de desempeño de una persona o grupo social y la interiorización de valores y normas que la organización prescribe explícita o implícitamente. El papel prescrito a un individuo se esfuerza por su propia motivación para desempeñarlo eficazmente. Como cada persona pertenece a varios grupos y organizaciones, desempeñan diversos papeles, ocupan muchos puestos y responden a una gran cantidad de normas y reglas diferentes. Hay dos conceptos fundamentales para el análisis interorganizacional: el concepto de interdependencia de las organizaciones y el concepto de conjunto organizacional. Primero, interdependencia de las organizaciones con la sociedad. Ninguna organización es autónoma ni autosuficiente. Toda organización depende de otras organizaciones y de la sociedad en general para poder sobrevivir. Existe una interdependencia de las organizaciones con la sociedad en general en funciones de las complejas interacciones con ella. Y la consecuencia de esta interdependencia son cambios frecuentes en los objetivos organizacionales a medida que ocurren cambios en el ambiente externo y un cierto control ambiental sobre la organización, lo que limita su libertad de acción. La sociedad moderna es una sociedad de organizaciones. Los estructuralistas critican el hecho de que conocemos mucho sobre la interacción entre personas, algo sobre la interacción entre grupos y un poco sobre la interacción entre la organización y sus ambientes. Segundo, conjunto organizacional. El punto de partida para el estudio de las relaciones interorganizacionales es el concepto de conjunto de papeles desarrollado por Merton para analizar las relaciones de papel. Un conjunto de papeles consiste en el complejo de papeles y relaciones de papeles que tiene el ocupante de un estatus dado en función de esta posición. El concepto de conjunto organizacional se deriva de y es análogo al del conjunto de papeles. Así, cada organización tiene interacciones y transacciones con una cadena de organizaciones en su ambiente y forma un conjunto organizacional. La organización que sirve como punto de referencia se llama organización focal y sus relaciones con su conjunto organizacional se miden por los conjuntos de papeles de su personal de frontera, es decir, el personal que está orientado externamente hacia el contacto o enlace con otras organizaciones. Ambiente organizacional. Las organizaciones no viven solas o aisladas, sino en un mundo humano, social, político y económico, en un contexto al que denominamos ambiente. Todo lo que envuelve externamente a la organización y está constituido por las otras organizaciones que conforman la sociedad. La organización depende de otras organizaciones para seguir su camino y alcanzar sus objetivos. La interacción entre la organización y el ambiente se vuelve fundamental para la comprensión del estructuralismo. Conflicto y cooperación son elementos integrales de la vida de una organización. Ambos son abordados por las recientes teorías administrativas. Las teorías anteriores ignoraron el problema conflicto-cooperación. Hoy se les considera como dos aspectos de la vida social, o mejor, dos lados de la misma moneda, pues ambos están inseparablemente ligados entre sí, tanto que la resolución del conflicto es vista más como una fase del esquema conflicto-cooperación que como fin del conflicto. El propósito de la administración debe ser de obtener cooperación y sanar conflictos, es decir, crear condiciones en que el conflicto pueda ser controlado y dirigido hacia canales útiles y productivos. Existen situaciones que generan conflictos dentro de las organizaciones, a saber, primero, conflicto entre la autoridad del especialista y la autoridad administrativa. Una de las situaciones conflictivas típicas es la tensión impuesta a la organización por la utilización del conocimiento, como crear, cultivar y aplicar el conocimiento sin socavar la estructura jerárquica de la organización. El conocimiento trae conflictos con la jerarquía. Para Etzioni existen tres tipos de organización, desde el punto de vista de cómo se organiza el conocimiento. Conflictos organizacionales. Los estructuralistas difieren de que haya armonía de intereses entre patrones y empleados, como afirmaba la teoría clásica, o que esa armonía debe ser preservada por la administración mediante una actitud comprensiva y terapéutica, como afirmaba la teoría de las relaciones humanas.
Estas teorías no discutían el conflicto en función de su carácter prescriptivo. Para los estructuralistas, los conflictos, tanto deseables como indeseables, son elementos generados de cambios e innovación en la organización. A. Organizaciones especializadas. Por ejemplo, universidades, escuelas, organizaciones de investigación, hospitales, en las cuales el conocimiento se crea y aplica en la organización creada especialmente para ese objetivo. Las organizaciones especializadas emplean especialistas con preparación profesional y que se dedican a la creación, divulgación y aplicación del conocimiento. B. Organizaciones no especializadas, como empresas en general y el ejército, en donde el conocimiento es instrumental y subsidiario para el alcance de los objetivos. La presión es ejercida por el administrador que se identifica con los objetivos globales, mientras que la estructura técnica es subsidiaria o subalterna. C. Organizaciones de servicios, como empresas especializadas en consultoría o asesoría, centros de investigación y desarrollo, por ejemplo, en donde los especialistas reciben instrumentos y recursos para su trabajo, pero no son empleados de la organización ni están subordinados a los administradores, a no ser por contratos de asesoría o prestaciones de servicio.